Señor, te agradecemos por la gran oportunidad que nos brindas en este sábado, no solo el poder estar aquí en este lugar tan hermoso, sino en poder celebrar esta fiesta que vamos a tener y sobre todo ahora en este momento, este rito que tú introdujiste antes de la cruz. Es un rito muy importante porque en él encontramos como tu promesa es verdadera. En él recordamos que tú viniste aquí a morir por nosotros, pero también prometiste que volverías y harías nuevamente este rito con nosotros allá en la eternidad. Señor, que tu Espíritu nos ayude, nos anime, nos ayude a seguir adelante, nos ayude ahora para que comprendamos todos estos símbolos que vamos a usar en este momento. Veamos su trascendencia, Señor, lo hagamos nuestro y te glorifiquemos. Quédate pues con nosotros, que tu paz, tu Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hoy es un día gozoso, un día especial. Yo lo veo así, porque bueno, hacía tiempo que no estábamos reunidos, tantos hermanos y hermanos que vienen de diferentes lugares, a este lugar apartado que cuesta encontrar, pero que finalmente se encuentra, gracias a Dios. Uy, si supieras. Es como la puerta estrecha. Sí, es así. Pero bueno, estamos aquí en este hermoso lugar. De momento tenemos, si Dios quiera que sea así durante todo el día, un precioso día soleado. Y bueno, hemos tenido una escuela sabática muy interesante por parte de Ángel. Y ahora pues bien, vamos a tener un pensamiento, un pequeño sermón, para celebrar un rito que Jesús instauró antes de ser prendido y antes de pasar ese tormento en la cruz. Y sabemos cómo inauguró un rito. Es decir, inauguró, más bien lo cambió. Ese rito ya se había iniciado cuando Israel salió de Egipto, y él le dio una nueva vislumbre, en el cual introdujo unos elementos como son el pan y el vino, que tenían unos grandes símbolos. Antes hablábamos del agua, ¿verdad? El agua de vida, que es Jesús. Pero Jesús también dijo que es otro elemento, es el pan de vida. Lo veremos a lo largo de esta predicación. Y de esto es de lo que vamos a tratar, la Santa Cena. Hacía tiempo que no teníamos una Santa Cena y agradezco esta oportunidad y me gozo de ello, sobre todo ver pues, que hay tantos hermanos que han venido para acá. Me gustaría que introdujéramos el tema leyendo el pasaje que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 10, versículos 16 y 17. No quiero ser yo quien lleve el tema, sino quiero que sea, o deseo que sea la propia palabra de Dios la que nos explique todo esto. Y entonces utilizaremos diferentes pasajes que nos mostrarán el significado de la Santa Cena, el significado de este importante rito, que aún hoy, después de casi 2000 años, aún estamos celebrando, y deberemos celebrarlo más adelante. ¿Encontráis? 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, después de Hechos, Romanos, luego viene Corintios. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Capítulo 10. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué nos está diciendo aquí en este pasaje? Siendo uno, Él, nosotros, siendo muchos, también somos uno. Somos un cuerpo. Y así es como lo describe Pablo. La iglesia como un cuerpo, con diferentes miembros, ¿verdad? Pero todos útiles, todos necesarios,
todos imprescindibles. Esta es una introducción para ver, pues, que todos podemos participar de este rito, que posteriormente vamos a celebrar. Pero me gustaría comenzar por el principio. ¿Sabéis que la venida de Jesús estaba anunciada en la Biblia? La primera venida estaba anunciada en la Biblia. Seguramente muchos de vosotros habéis hecho los estudios bíblicos y habéis tocado una profecía significativa, las 70 semanas. ¿Recordáis? Si no, pues bueno, hablaremos un poco de ello porque es necesario introducirla para llegar hasta quién es Cristo y por qué viene. Si vamos al libro de Daniel, libro del profeta Daniel, después del libro de Ezequiel, que antes hemos citado en la escuela sabática, Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, libro de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. 70 semanas. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis todos? El pasaje dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Fijaros, es muy claro este pasaje. Sabe pues y entiende, le explica el ángel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, es decir, la 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fijaros, esta es una profecía que el pueblo de Israel conocía plenamente. Los dirigentes la enseñaban regularmente al pueblo, y ellos sabían que después de ese periodo de 70 semanas, ¿cuántos años son? Que sabemos que la profecía bíblica va día por año, ¿verdad? Son 490 años, ¿verdad? Dentro de ese periodo tenía que aparecer el Mesías para ser ungido. ¿Pero qué? Dice el texto que a la mitad de la última semana, de las 70, ¿qué pasaría con él? Se le quitaría la vida. Se le quitaría la vida. Y no por sí, de forma violenta, ¿verdad? ¿Se cumplió esto o no se cumplió esto? Vamos a leer Gálatas. Y veamos aquí cómo Pablo dirige la cuestión sabiamente. Gálatas, el capítulo 4. Gálatas, nos vamos al Nuevo Testamento. Después de 1 y 2 de Corintios viene Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Dice el pasaje: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuando vino el qué? ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo hablaba? De la profecía de las 70 semanas. Pablo la conocía perfectamente. Cuando vino ese tiempo, el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido como nacemos todos nosotros. Jesús vino y comenzó su ministerio. Y me gustaría que leyésemos ahora Mateo, capítulo 3. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 3. Versículos del 13 en adelante, porque la profecía nos hablaba de un ungimiento, ¿verdad? Hemos leído eso, ¿verdad?
capítulo 3, del 13 al 17. Dice, entonces vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hizo el Espíritu por Jesús? Ungirle. Fue ungido con el Espíritu Santo, tal como decía la profecía de las 70 semanas. Todo eso se fue cumpliendo en Jesús. Vino el tiempo, apareció. Llegó el momento de su ministerio, se bautiza y es ungido. Cuando ya estaba por finalizar su ministerio, él se reúne con sus discípulos y les habla unas palabras que a ellos no les gustaron, porque ellos no esperaban eso. Vamos a leer Mateo 16, en el mismo libro, el capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tenéis? 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fijaros, hay un momento en que Pedro se revela ante esto. Señor, no hagas eso, no vayas. Y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y era Pedro, ¿eh? No sé qué dicen que era el primer papa, ¿no? Fijaros. Y en ese momento se convirtió en un instrumento del diablo. Él sabía que venía. Era un plan ya trazado, incluso nos dice la Escritura, desde antes de la fundación de nuestro mundo. Desde antes que Dios creara este mundo. Él ya se había dado, porque ya estaba previsto, Dios lo sabe todo. Hay quien dice, bueno, a Dios le cogió por sorpresa la caída del hombre. No, si es Dios, por favor, él lo sabe todo. Pero él había previsto un plan. Y mismo Jesús se ofrece para llevar adelante ese plan de restitución. Y en esto que estamos leyendo vemos el proceso que sigue este plan de restauración. Entonces, vamos a Juan capítulo 6 y veremos uno de los títulos que Jesús se da a sí mismo. Juan capítulo 6, versículos del 47 en adelante. ...47 en adelante... Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Fijaros, esto es importante, ¿eh? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Antes hemos hablado del agua, ¿verdad? Pero hay aquí que Jesús nos dice ahora, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, no entendían. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo
el que me come, él también vivirá por mí. Fijaros, claro, ellos escucharon esas palabras y se escandalizaron. ¿Cómo vamos a comer tu carne, beber tu sangre? Esto es canibalismo. Se escandalizaron. Y el pasaje nos dice que muchos de esos discípulos, ¿qué hicieron al oír esto? Le abandonaron. Y Jesús se dirige a los 12. ¿Queréis iros vosotros también? Entonces sale ese Pedro impetuoso y aquí iremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se mantuvieron a su lado. Pero fijaros, él aquí se da como el pan de vida. Eso es importante para saber lo que luego él introduce en ese rito. Entonces, cuando ya llega el momento en que va a venir esa noche fatídica, él da una orden a sus discípulos. Leamos Lucas, capítulo 22. Fijaros que prácticamente todos los evangelios mencionan estos hechos. Lucas 22, versículos del 7 al 13. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, celebrar la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid, el maestro de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua en el aposento alto, del 7 al 13. Prepararon la Pascua en aquel aposento alto. Y Jesús toma a todos sus discípulos, incluso a uno, que era conflictivo, del cual él habla, los toma a todos y va allá a celebrar esta Pascua. Vemos cómo él cumple con la ley. Cuando llegan al lugar, Jesús hace algo que todos quedaron perplejos. Vamos a leer Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Fijaros esta situación. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Fijaros, ¿por qué Pedro actúa así? Porque ¿quién tenía que hacer esa labor? El siervo, el criado. Y Jesús, que es el maestro, se levanta, toma la toalla, el lebrillo y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Pedro dice, no, tú a mí no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Quería tener parte como Jesús. No solo los pies. Báñame si es necesario. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio todo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de uno en especial aquí, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fijaros, fue chocante esto para los discípulos, ¿verdad? Están allá en la cena, Jesús de repente se levanta, se ciñe, se quita su manto, se ciñe una toalla, un lebrillo con agua, comienza a lavar los pies, y parece que los primeros discípulos no dicen nada. Se harían perplejos, pero no dicen nada. Pero Pedro, no, Señor, yo no puedo permitir que tú me laves los pies, tú eres el maestro, yo tendría que lavártelos a ti. Ahora no entiendes, comprenderás después. ¿Y qué dice? Hemos leído últimamente, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Os lavéis los pies los unos a los otros. ¿Por qué el hecho de lavarse los pies los unos a los otros? Esto es un símbolo de humildad. Exacto, de humildad. De que yo no soy mayor que tú, ni tú debes ser mayor que yo. De que somos iguales. ¿No hemos leído que somos un cuerpo? Todos somos el mismo cuerpo en Cristo. No es más importante la mano, ni el ojo, ni la nariz, ni el pie. Todo es necesario para que se forme el cuerpo completo y para que ese cuerpo funcione. Cuando hay una persona que tiene deficiencia en algo, es un problema. Tiene que adaptar toda su vida a esa circunstancia, o bien porque está ciega, o bien porque le falta una pierna, no oye. Pero los que tenemos el cuerpo completo, tenemos que dar gracias a Dios. Y a veces nos quejamos, oh Señor, que me falta esto, me falta aquello. Tienes un cuerpo completo, tienes salud, ¿qué más quieres? Y además que todo eso simboliza el cuerpo en Cristo. Pablo nos da un importante consejo. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 11. Antes hemos leído 10, ahora leemos del capítulo 11. 27 al 29. Y esto es importante, lo que ahora vamos a citar. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la muerte del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, es una ceremonia vacía. Si no entendemos que esos símbolos, que ese hecho que estamos haciendo es conmemorar que Cristo vino aquí para morir por mí, si no entiendo esto, mejor que no participe. Porque entonces estoy haciendo una ceremonia vacía, sin ningún significado. Comeré un poco de pan que no sabré ni lo que es, ni lo que significa. Beberé un poco de vino sin alcohol, mosto, no sabré lo que es, no entenderé. Por eso es necesario que comprendamos. Ese pan que vamos a tomar luego, un pan que es sin fermentar, no tiene levadura, porque la levadura es símbolo ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Y Jesús no tenía pecado, era puro. Ese pan simboliza ese cuerpo magullado por nosotros en la cruz.
Sabemos lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Fue capturado, lo juzgaron, le pusieron esa corona tremenda de espinas. No sé quién sería capaz de soportarlo. Lo azotaron, no una, 2 veces, 40 latigazos, 2 veces. Lo insultaron, lo abofetearon, le escupieron. Finalmente le hicieron arrastrar ese madero hasta la cumbre de ese monte, y allí le atravesaron sus manos y sus pies con esos terribles clavos. Qué terrible dolor tuvo que padecer Dios porque me ama, porque viene a querer salvarme. Si yo no entiendo esto, no puedo celebrar ese rito, porque no entenderé qué es el pan, qué es ese vino que simboliza esa sangre que Él vertió a través de todas sus heridas, y sobre todo la del costado. Por eso es necesario que comprendamos. Si comprendemos eso, podemos participar. Si no lo entendemos, mejor que nos abstengamos. Esto va dirigido a todos, también para los más jóvenes. Es necesario comprenderlo para poder participar de este rito. Y sabéis, hay un capítulo sublime que no me gustaría dejar al margen antes de hacer esta ceremonia. Si vamos al libro profético de Isaías, Isaías tiene un capítulo que dicen que el capítulo del amor es 1 Corintios 13, ¿no? Para mí hay otro capítulo que es más del amor, que es el capítulo 53 de Isaías. Pero vamos a comenzar a leer desde el capítulo 52, versículo 13 en adelante. Y fijaros, no sé vuestras Biblias, la mía pone sufrimientos del siervo de Jehová. Tiene ese subtítulo, ¿verdad? Y dice así el pasaje: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de un futuro que aún no ha llegado, pero que de aquí a poco lo tendremos. Dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fijaros, fue desfigurado. ¿Cómo fue tratado? Para ser totalmente desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los reyes, en un futuro, verán. Dice que toda rodilla que hará se doblará ante el Rey de Reyes cuando le vean. ¿Quién ha querido nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. ¿No se escondieron los discípulos? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fijaros, más que las heridas que le produjeron con ese sufrimiento, dice, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué? ¿Qué estaba encima de él? El pecado de toda la humanidad. Él era el Cordero Pascual por excelencia. Todos aquellos símbolos iban dirigidos hacia él. Llevaba el pecado de todos. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No se dice que se casó y tuvo mujer y hijos, ¿no? Su generación, ¿quién la contará? Dice. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por lo tanto, no se casó, no tuvo descendencia. Eso que dicen que si viajó a Cachemira, que hay algunos que hoy son descendientes, se han hecho hasta películas de eso, ¿verdad? Qué falsedad, ¿verdad? El diablo como quiere distorsionar todo, Y se dispuso con los impíos su sepultura, la tumba de Ron Wyatt, Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿No es el capítulo del amor? Aquí vemos todo lo que Jesús iba a padecer, escrito 600, 700 años antes, y cómo todo se cumple en Jesús. Fue herido, fue ajusticiado, no abrió su boca, fue condenado, murió en esa horrenda cruz, pero no quedó allá. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que no quedó en la tumba. Ron Wyatt la encontró vacía, ¿verdad? Esa tumba estaba vacía, porque Jesús al tercer día se levantó y prometió que vendría otra vez a buscarnos. Y hemos leído que Él verá el fruto de ese gran sacrificio y quedará satisfecho. No como tal vez quisiera. Él quisiera ver muchos salvos, todos. Pero no serán todos los salvados. Siempre es una minoría. Sabéis que la Biblia siempre habla de un remanente, unos pocos, ¿verdad? En los tiempos de Elías, 7000. Y siempre han habido unos pocos. En los días de Abraham, solo él, ¿verdad? En los días de Noé, solo él prácticamente. Siempre unos pocos. Pero esos pocos, a través de las edades desde Adán, serán muchos, millones. Y él quedará satisfecho de ver cómo ese sacrificio no ha sido en vano, sino que muchos han creído en él y podrán gozar de la salvación que él les va a dar. Y Jesús, él mismo, nos hace una invitación hoy, a cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, los mensajes a las iglesias, hay un mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última, somos nosotros, es nuestro tiempo. En el versículo 20, él aquí hace un llamado, una invitación sublime, preciosa, aún hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es algo que podemos vivir hoy. Personalmente, cada uno de nosotros creo que lo estamos viviendo y lo hemos vivido y lo viviremos. Pero es un llamado que se hace a esta humanidad, a toda. ¿Y sabéis quién tiene que remitir ese llamado? No solo la Biblia, sino también ¿quiénes? Nosotros. Nosotros tenemos que decirles a las gentes, Jesús vino a morir por ti y te está haciendo esta invitación. Quiere cenar contigo, quiere tener intimidad contigo, quiere darte salvación. Este llamado está vigente. Quiera el Señor pues que comprendamos realmente todo este hecho, todo eso que Él hizo por nosotros, y comprendamos
ahora, pues tal como antes estábamos diciendo, este rito que vamos seguidamente a celebrar. Ahora vamos a pasar allá afuera, está todo ya dispuesto, para en primer lugar tener la ceremonia del lavado de los pies. Podéis escoger vuestra pareja. Si los matrimonios quieren hacerlo juntos, no hay problemas. Podéis hacerlo perfectamente. Los que estemos solos como un servidor, bueno, buscaremos pues alguien de compañía. En primer lugar, vamos a celebrar este rito como señal de humildad. Como señal de que no somos unos más que otros. Todos somos exactamente iguales. Y todos formamos parte de ese mismo equipo. Estamos caminando hasta ese día en el cual Jesús vendrá a buscarnos. Y esto que vamos a realizar es simplemente eso, recordar que Jesús vino y que vamos a celebrar este hecho para demostrar que creemos en Él, que creemos en su promesa, que pronto volverá. Por lo tanto, vamos a hacer una oración y procederemos a ir para allá atrás para hacer este lavado de pies. Luego, bueno, ya nos quedaremos allí, ¿no? Vamos a orar, si os parece. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad que nos brindas. Te rogamos ahora, Señor, que tu Espíritu toque nuestras mentes, nos ayude a comprender todo ese grande amor que tú derramaste en esa cruz por nosotros. Nos ayude a comprender todo este rito que ahora vamos a celebrar. Que lo vivamos como lo vivieron tus discípulos contigo hace tanto tiempo. Y que, Señor, que creamos que realmente esa promesa está vigente y que tú vendrás muy pronto. Señor, que tu Espíritu pues nos acompañe y que todo se haga conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.